Perspectiva se refiere a la manera en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras experiencias, conocimientos, creencias y valores personales. Esta perspectiva personal influye en cómo comprendemos situaciones, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Es una combinación de nuestra visión del mundo, nuestros prejuicios, nuestra educación y nuestro entorno cultural y social. Y todas estas visiones están distorsionadas, nubladas por el pecado e influenciadas por un mundo que se cae a pedazos. Es por esto que les invitamos a tener una perspectiva bíblica, basada en los principios que nos ha dejado Dios en las Escrituras. Yo soy David Marín y junto con el pastor Carlos Flores y el hermano Jonathan Lagos les acompañaremos en este podcast, Perspectiva Bíblica, donde conversamos sobre temas del día a día, a la luz de la palabra. Muy buenas. Estamos aquí una vez más en su podcast, el podcast Perspectiva Bíblica. Un podcast en el que buscamos siempre aportar una mirada desde las Escrituras a distintas situaciones, a veces noticiosas como la vez anterior, a veces, hoy día también vamos a revisar noticias. También tenemos algunas, o tendremos, porque no hemos grabado tantos capítulos, pero vamos a tener aspectos que son importantes a revisar desde la perspectiva bíblica, que va a ser útil y esperamos, y sin duda lo va a ser, para nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana La Serena y aquellos que nos puedan escuchar. Hoy día está conmigo la formación incompleta, pero siempre presente, nuestro pastor Carlos Flores. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, muy buenas y... Ahora sí. Muy bien, muy buenas y un saludo a todos nuestros hermanos y a todos los que nos escuchan y por supuesto también saludar a nuestro invitado que tú vas a presentar. Sí, tenemos un invitado el día de hoy porque vamos a hablar algunos temas legales y juntamente tenemos un hermano que se dedica a temas legales familiares. Él es Brian Bellis, abogado, prontamente magíster en Derecho de Familia, tiene su oficina de Derecho Familiar, así que es alguien que conoce bastante y que nos va a ayudar con el pastor a poder tener esa parte como técnica y legal de lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cómo estás, Brian? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a David, que también está en los controles, al pastor. Es una alegría también como miembro de la Iglesia Cristiana La Serena y también parte de la comunidad de Cristo de poder compartir temas tan interesantes desde la arista legal y complementando, como el pastor siempre lo hace, desde el punto de vista bíblico. Eso es una edificación sumamente importante que podemos tener como cuerpo de Cristo y de verdad que agradezco grandemente esta oportunidad e invitación que se me brinda, así que saludo a mis hermanos que nos escuchan. Gracias, Brian. Bienvenido. Y mandarle un saludo caluroso abrazo a nuestro hermano y amigo Jonathan, que no ha estado, aún no sabemos si es que va a llegar, pero él anda ahí en algunos trámites, así que esperamos que le vaya todo súper bien. Un saludo para él. Sí. Así es. Tenemos un tema que es un poco... fue controversial a raíz de una noticia que surgió mediados de marzo, donde en un colegio de Arica se suscitó una situación compleja para niños de un quinto básico. En particular, en este colegio se hizo una charla, el Colegio Adolfo Baizaga Obando de Arica, una charla sobre sexualidad. Y en cuanto se conoció la noticia fue un aspecto chocante en los noticieros, en los diarios. Surgió rápidamente, las bancadas más progresistas salieron un poco también a dar su rechazo. Saben que era algo complejo que se podía manejar. ¿Y qué sucedió? Fue que, se hace esta charla, según el colegio, porque hicieron un comunicado cumpliendo todos los protocolos del Ministerio de Salud y de Educación, los ministerios, porque son dos, y que en los hechos fue una unidad de la Seremía de Salud hacer esta charla
donde habían 2 profesores, 2 miembros de esta unidad, imparten la charla y cuando llegan los chicos le entregan a sus padres una serie de folletos donde uno de ellos era un cuestionario con una serie de preguntas bastante... Subidas de tono, digamos. Subidas de tono, ¿cierto? Tal vez no aptas para la edad de quinto básico, ¿no? Dentro de ellas voy a mencionar, si es que, por ejemplo, alguna, has tenido relaciones sexuales, sexo oral, anal o vaginal sin condón. O sea, de verdad que era como muy fuera de lugar. No da lugar una pregunta como esa a chicos de esa edad. Entonces surgió rápidamente la controversia. A los días después se clarifican los hechos y lo que señalaron en la investigación fue que hubo un error por parte de esta unidad en donde estos folletos que se le entregaban a los padres se traspapeló que correspondía a las universidades y no a enseñanza básica, ¿sí? Independiente de que en realidad haya sido así, el error se suscitó. A causa de eso salió el Seremi de Salud de la región. Y bueno, hubo un grupo de alumnos y apoderados que fue impactado. Y lo primero que a uno le surge como padre es ¿qué hubiese sido si hubiese sido mi hijo o mi hija quien haya estado expuesto a esa situación? Sin duda de que tal vez muchos hermanos y hermanas que nos escuchan tienen esa preocupación de cómo se tratan estos temas en los colegios. Entonces, si pudiésemos iniciar esta conversación en esta dirección de cómo vemos hoy que en los colegios y en la sociedad se está tratando este tema de la sexualidad en la formación de los niños. No sé cómo lo han, no sé si experimentado, pero tal vez visto desde sus realidades. Bueno, desde la realidad legal nos toca ver una cantidad de casos que no se publican a nivel nacional o en noticias alarmantes respecto a abuso sexual entre niños, de profesores a niños en colegios muy connotados, conocidos de la región. Se estiman más o menos unos 100 casos mensuales en la Corporación de Asistencia Judicial, cosas que no se ven en la parte pública, ya sea porque son minimizados por los mismos colegios, pero no deja de ser alarmante a la hora de que los apoderados se enteran de este tipo de situaciones. Esto sucedió también en Talcahuano. Hay una noticia respecto de una charla también que se le habría hecho a los niños sin autorización de los padres apoderados. Es decir, ellos tienen, el colegio tiene la obligación de hacerlos firmar, pero en este caso saltaron ese protocolo. Se hizo la denuncia respectiva por parte de Mejor Niñez, que es el nuevo mecanismo que viene a resguardar los derechos del niño, antes Exename. Porque acá sí se está investigando si se cometió abuso sexual. Se le hicieron bajar los pantalones a los niños, le mostraron sus áreas genitales como para de alguna manera explicarle cuál es su sexualidad. Hasta qué límite llegamos hoy en día con este tipo de situaciones que impactan a los apoderados. Es un tema bastante controversial, frecuente, y que es importante ver la perspectiva cristiana respecto de esto. Sí, mira, yo, si me permiten, quisiera hacer un poco de historia en relación a lo que es el manejo de la sexualidad en general, a nivel de lo que son las instituciones educacionales en general. Nunca se ha tratado bien el tema de la sexualidad porque venimos de una historia de no tratarlo o considerarlo un tabú. A hoy día llegar a estas instancias donde al parecer no hay límite en cuanto a lo que, entre comillas, se trata de enseñar. Nosotros venimos de una historia básicamente de catolicismo romano, digamos, español, y hace un par de décadas atrás comenzaron, por decirlo en términos vulgares, a destaparse una serie de casos, desgraciadamente no aislados, sino que cientos de casos de abusos en estos tipos de colegios católicos, ¿no es cierto?, con unas connotaciones realmente a veces muy brutales, entendiendo que en ese instante
el concepto de autoridad, no solamente de un profesor, sino que de alguien que, entre comillas, representa una autoridad espiritual. Entonces es una cosa aún mucho más grave, porque obviamente hoy día tenemos una serie de elementos, y no estoy diciendo que es mejor que antes, pero en un sentido quizás sí. Todo eso de alguna manera llevó a un descrédito de la educación en general. Por lo tanto, esto no es un problema moderno, esto es un problema antiguo que se está expresando de una forma moderna. Las sociedades y las grandes sociedades sucumben básicamente por el tema del maltratamiento de la sexualidad. Primero hay una revolución sexual, ¿no es cierto?, que todo se destapa, y después hay una revolución homosexual, y después viene ya una decadencia en la cual nos encontramos en esa fase nosotros, en las cuales hay definiciones de nuevos géneros y todo lo que eso pueda significar. Y eso va carcomiendo la sociedad en general. Y no estoy acá como un mojigato ni para decir que no, al contrario. Dios estableció la sexualidad como un elemento fundamental de la pareja humana, pero la estableció en términos bien específicos. Un hombre para una mujer para un hombre. Por lo tanto, ya eso parte con ciertamente un límite para proteger y no para inhibir. Entonces, posteriormente a eso, establece el espacio, que es el matrimonio, donde libremente se puede expresar esa sexualidad, ¿no es cierto? Porque la sexualidad que Dios nos dio no solo incluía la reproducción, como lo hace, no sé si hasta el día de hoy, pero el catolicismo romano prácticamente consideraba un pecado que hubiese digamos, una relación sexual donde hubiera un orgasmo, por decir una cosa así. Pero obviamente Dios nos hizo para disfrutar, y la Biblia dice que gocemos con la mujer de nuestra juventud, y entendamos en definitiva que está dado por Dios, pero obviamente lo estableció en el marco del matrimonio. Y obviamente cualquier aspecto de la sexualidad que se desarrolle fuera de esas instancias, bíblicamente estaría siendo justamente bajo el concepto de una inmoralidad sexual. Y cuando digo inmoralidad sexual no me estoy refiriendo, vuelvo a insistir, a una actitud mojigata ni tampoco retrógrada, sino que ciertamente podemos ver nosotros que esto que se está viviendo hoy día, ¿no es cierto?, es como una revolución al punto de que prácticamente muchas de las discusiones parlamentarias, no solamente en nuestro país, transcurren en este tipo de temas, Claro. como si fueran las grandes necesidades de una población o de un país. Por lo tanto, espiritualmente diríamos nosotros que estamos en una época donde debemos más que nunca, o mejor dicho, como siempre, como familia cristiana, tener una supervisión y una educación a nuestros hijos, y ustedes sobre todo que tienen hijos pequeños, y todos los que lo tienen, porque creo que es un aspecto que la Iglesia también ha fallado a lo largo del tiempo, porque ciertamente son temas que no se tocan. Claro. Que no se tocan. Una que educación sexual claro, bíblica. Bíblica, claro. Entonces, son tareas pendientes que se tienen y que de alguna manera surgen a partir de situaciones como esta, porque si no surgieran situaciones como esta, probablemente los padres cristianos no hablarían de sexualidad con sus hijos. Claro. Entonces, un poco eso al respecto, pero como digo, y para cerrar la intervención, este es un tema antiguo que hoy día tiene una forma moderna de presentarse a la sociedad. Así es. Y bueno, no es difícil recordar lo que sucedió recientemente con estos dos esfuerzos constitucionales, en fin, principalmente el primero, ¿no?, donde la avalancha de cambios venía
con la intención de que muchos de estos aspectos que mencionaba el pastor, que parecieran ser como los principales, ¿no? Que el derecho a ser quien yo quiero ser, voy a representarlo así, no recuerdo cómo lo habrán dicho, pero cuando tratan todos estos temas de las leyes, no sé si se recuerdan cuando se quiso sacar una ley de educación sexual integral, que en definitiva luego se logró como incluir un poco en la ley de las garantías de la niñez. Como que ahí se deslizó un poquito el tema, en donde finalmente le da al Estado esa misión de educar sexualmente a los chicos. Y cuando se comenta todos esos derechos, es el derecho de saber, ¿cierto? Que claro, uno no debería negarse al derecho de saber, pero hoy día sabemos de que todo ese conocimiento, que por más que avalado por la ciencia esté, no necesariamente es la verdad. Porque, y a lo que quiero llegar es que se señala, por ejemplo, estas diversidades de género. Claro. Donde a través de la ciencia se respalda, y digo entre comillas, para que me entiendan quienes escuchan, que uno puede ser hombre, mujer, trans y todas las LGBTQ+, ¿no? Que hay más para allá, que le pusieron el más para integrarlo a todos. O sea, más, claro. Hay absolutamente de todo. Entonces buscan, y yo no, o sea, uno entiende por qué en definitiva, ¿no? Todo el marco legal, y ahí Brian a lo mejor nos puede ayudar, es para poder meterse en los niños y desde ahí instaurar esto como verdades y que ya después ni siquiera los cristianos tal vez se las cuestionen. Sí. Porque antes que pasemos tal vez a lo que dice la Biblia y tal vez a resolver este problema desde un punto de vista bíblico, nos damos cuenta de que el decir esto y que se viene discutiendo y que viene sucediendo, al final ya muchas personas ya no se lo cuestionan porque es así. Y es, no sé, conversarlo con un chico, un adolescente, decirle, oye, ¿tú crees que dos hombres se pueden querer? Con cualquiera. Y yo, sí, ¿por qué no? Sí. Si es amor. Entonces las generaciones futuras, a la luz de la palabra, la van a tener difícil, porque van a tener una propia confusión y una propia... van a tener que quebrar de ellos mismos los pensamientos para poder entender lo que dice la palabra. Sí. Es una responsabilidad enorme la educación como cristiano a nuestros hijos. Las estadísticas estiman que los menores de edad, estamos hablando de niños de 10, 13 años, ya utilizan más del 84% aplicaciones de internet, Facebook, Instagram, TikTok, que es una de las que más produce abusos sexuales de menores. Entonces estamos hablando de que a quién estamos entregando nuestro hijo, a qué sistema es el que está educando el día de hoy, porque se estima que de estos niños que han visto estas aplicaciones, han visto hipersexualizado su desarrollo a muy temprana edad, porque posiblemente en alguna de estas aplicaciones vieron algo que era no apropiado a una educación cristiana. Entonces, en mano de eso, incluso el avance es más rápido que una educación que pueda hacer un profesor. El no control de estos dispositivos en niños que son tan pequeños como 8, 14 años, que ya han visto contenido incluso de adulto. Entonces, esto es preocupante y es por eso que, además, señalar que nace la ley publicada el 15 de marzo del 2022, que es la ley 21.430, es la Ley de Garantía de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que viene a establecer un marco de protección integral que busca que
el Estado, siendo subsidiario, es decir, la primera responsabilidad es de los padres, así la misma ley lo establece, pero siendo subsidiario viene a garantizar ciertas protecciones. Y ahí es donde introduce el Estado, se introduce dentro de la educación sexual integral. Acogiendo también en uno de sus primeros artículos, el artículo 2, el derecho de educación y también el incluir estos tratados internacionales. Hay que tomar en consideración que a nivel de la ONU, a nivel de la protección de los derechos del niño, esto va avanzando aún mucho más rápido que Chile. El deber que ha tomado el Estado chileno al ratificar este acuerdo a través de esta ley es respetar los derechos internacionales. Y también esta misma ley establece un principio de no regresividad de derechos. Significa que si ya ha avanzado Chile en algo de estos derechos, no se puede retroceder. Entonces, más o menos algo muy similar a lo que predica el pastor, en el sentido de que todo esto va avanzando de mal en peor. La ley dice en el artículo 2, dice el derecho y el deber de crianza, y esto es importante que lo anoten quizás, cuidado, formación, asistencia, protección, desarrollo, orientación y educación de los niños, niñas y adolescentes corresponde preferentemente a sus padres o madres, quienes ejercerán este derecho y deber de impartirles dirección y orientación apropiadas para el ejercicio de sus derechos, en consonancia con la evaluación de sus facultades. Entonces, es una responsabilidad también de las familias. Resulta también increíble porque fíjate que te escuchaba con harta atención, Brian, y uno mismo, a raíz de lo que decía David, tiende a normalizar las cosas. Me quedé un poco en eso también. En el hecho, por ejemplo, usan palabras siempre como tan vagas, ¿no es cierto? Porque yo preguntaría, ¿qué es integral? ¿A qué se refieren con integral? Es como abrir una puerta o una caja sin fondo, porque si yo digo integral y no se especifica muchas veces en qué consiste eso, abre la puerta para todo esto, porque integral es un mar de posibilidades de todo lo que yo quisiera integrar. Y el problema acá, pastor, es que al no definir un concepto de manera específica, entran ahí los tratados internacionales, claro, para complementar lo abierto que está, y mientras vaya avanzando aún más, avanza este concepto. Entonces, como tener una ley abierta o un espacio abierto a todo lo que se pueda incluir en un momento determinado. Y nosotros mismos, te escuchaba, un contenido adulto, porque claro, David comentaba un par de las preguntas que este folleto tenía, y claro, nosotros podríamos considerar, bueno, los universitarios son adultos, pero el tipo de preguntas que hacen son abiertamente inmorales. O sea, es una cuestión, claro, no es que uno desconozca la realidad de las cosas, ¿me entiendes? Yo entiendo y entiendo lo que significa la universidad y todo eso, y la época que uno vive, pero obviamente lo que se hace es de alguna manera encontrar la forma de darle un marco legal a esto, o entre comillas disfrazado de protector, a fin de que no se ataque el problema, por decirlo de alguna forma, sino que se adapte, y dentro de del disturbio que aparece ahí, tratar de proteger. O sea, no se hagan tanto daño. Entonces, nos encontramos con esto. Yo verdaderamente encuentro que es un tema, es una batalla gigante, y que como país, como nación, la tenemos perdida, pero no como cristianos. Y es ahí donde tenemos que dar la lucha. O sea, yo creo que las familias cristianas tienen y tenemos una alta responsabilidad de cuidar a los nuestros, en un sentido, sí, claro. Y de esa manera cuidar a otros también, porque de alguna manera nuestro ejemplo debiera motivar, no a manera de juzgar ni de condenar personas, que muchas veces uno pasa la línea, empieza a condenar personas, y la verdad que no ese es el sentido de lo que el Señor de alguna manera quiere para nosotros, sino que, como dice
tan sencillamente que nosotros podamos ser esa luz y esa sal, y específicamente esa sal que de alguna manera con nuestra forma de vida podamos permitir que este proceso no sea más rápido de lo que ya lo es. Sí. De lo que ya lo es. Pero sí, efectivamente los únicos que pueden tener victoria sobre esto son las familias cristianas. Las familias cristianas de enseñar a sus hijos. Los mecanismos son difíciles. Un niño va a ir a la escuela o no va a ir a la escuela, lo que sea, pero de alguna manera le va a llegar esto, porque hoy día las posibilidades y el bombardeo es tremendo. Es imposible. O sea, no sé si será posible, pero es muy difícil. Claro, y bueno, ahí está la responsabilidad como padres. Sin duda de que esto nos preocupa, pero no es nuestra intención alarmar a nadie. No. Pero el objetivo de que también podamos tocar estos temas, y como decía al principio, es ser un aporte a nuestros hermanos y hermanas que escuchan este programa y que tal vez tienen la misma preocupación, y animarles a que, si bien criar hijos en la sociedad actual no es una tarea fácil hoy en día, ¿no? Esta influencia anticristiana es muy pesada, sí, ¿no? En todo ámbito de cosas. Y perdona que te interrumpa, tú tienes razón. Yo creo que es la época más difícil, porque yo me acuerdo cuando yo era niño, hace mucho tiempo, los estímulos que uno tenía eran cero comparado con esto. O sea, tenías una televisión que empezaba a las 5 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche, por ejemplo. El acceso a revistas de corte pornográfico era inexistente. Era otra cosa. Claro. Era otra cosa desde el punto de vista de los estímulos. Claro. Los estímulos. Pero hoy día es una cosa, la hipersexualización es tremenda. De hecho, el estímulo actualmente, lo que le llaman el algoritmo, responde al estímulo. Entonces, considerar que la naturaleza humana va enfocada hacia el mal, ¿cuál va a ser el estímulo que un niño o niña, o como adultos, nos vemos guiados, digamos, con cualquiera de este? Entonces, pasarle a un niño un teléfono es entregarle una droga en sus manos, entregarle alcohol para que beban. Así se ha estimado. Entonces, de hecho, internacionalmente están tratando de prohibir el uso de dispositivos a los pequeños. Entonces, estamos hablando de niños que juegan videojuegos entre ellos, pero esos ya tienen su propio algoritmo que los llevan a ver cosas que no corresponden. Entonces, quizás no sé qué opinan del uso de dispositivos móviles en niños cristianos, pero uno lo ve más frecuente de lo que parece. Sí. Creo que hay una parte de no entregarle quizás alguna herramienta que el día de mañana, que esté educando al hijo o hija. Sí, no, es difícil. Es difícil. Por lo mismo es importante que cada uno de nosotros, que todavía estamos en etapas de criar hijos, comprendamos la importancia de criarlos bíblicamente, ¿no? Sí. Sin duda de que en un programa de 40 minutos no vamos a ser capaces de poder hacer lo que tal vez se pudiese hacer en grandes jornadas para poder aprender, porque yo no estoy en condición de enseñar cómo criar hijos bíblicamente, pero creo y que firmemente de que en la medida de que como padres seamos conscientes de esa importancia, porque de criar bíblicamente y no dejar esta responsabilidad a otros, porque sí, van a ver, los chicos, como dice Brian, se van a enfrentar a esta situación de forma autónoma, solitos van a meterse al celular, o los compañeros de la escuela o del liceo, o los profesores, porque van a buscar enseñarles sus perspectivas. Sí. Entonces, si es que nuestros hijos tienen una perspectiva bíblica, tienen valores cristianos, se les enseñó el temor del Señor, por lo tanto les da miedo pecar, ¿no? No aseguramos nada, pero por lo menos cumplimos, yo creo, sí, con formar en ellos ese temor,
de forma tal que podamos ayudarles a ellos a tomar decisiones en el momento en que se encuentren con la situación, ya sea de que estén con una persona tal vez con alguna intención de intimar, por ejemplo, saber qué hacer en ese momento, o cuando voy a ver algo en mi teléfono, saber qué hacer en ese momento, o cuando alguien de mi colegio me está diciendo tal cosa, o me estén invitando a hacer otra, o mi profesor me diga bájate los pantalones, y tener espacios de comunicación. Sin duda que hay muchas cosas que se podrían revisar, pero yo creo que desde todo parte, desde que nosotros como padres nos hagamos cargo de la crianza. Tenemos que hacernos cargo de la crianza. Claro. O sea, el Señor nos deja a nosotros la bendición de los hijos y nos entrega la responsabilidad. Tenemos roles que cumplir como padres, tenemos roles que tienen que cumplir las madres, y asumir esa responsabilidad hasta que, bueno, ellos irán del hogar, tomarán sus propias decisiones. Varias veces el pastor ha dicho, nosotros no convertimos a los hijos, pero sí tenemos la responsabilidad de formar en ellos el temor del Señor. Sí. A lo menos una conducta moralmente, o por lo menos con una moral cristiana. Claro. Como lo era antiguamente la crianza en los Estados Unidos. Yo no sé si supieron, pero está tan destruida la concepción moral en el gobierno norteamericano que el presidente Biden había pedido que el día de Pascua de Resurrección, o el día de la Resurrección, el domingo, fuese un día en que salieran a desfilar todos los movimientos LGTB, hicieran un día de la expresión de la diversidad. Entonces, claro, estamos hablando de una situación puntual, pero que de alguna manera devela el hecho de que ya se está perdiendo incluso el sentido, diríamos nosotros, básico del respeto, o a lo menos el respeto, porque yo me recuerdo cuando también éramos, a lo mejor a ustedes les tocó probablemente, pero en la época mía, la Semana Santa, uno no importa que fuera lo que fuera, ¿me entiendes? Pero la música que se tocaba en la radio era distinta, las películas. Hoy día, y no digo que eso sea espiritualmente sano, lo que estoy diciendo es que en definitiva hasta esos marcos que existían de alguna manera ya no están, no hay nada. Sí, y la pregunta es a veces, ¿desde qué edad parto? Porque a los niños se les está enseñando desde pequeños, así dice la norma, y esta integralidad. Y se puede, hermano, hacerlo desde que son recién nacidos, quizá limitando algún contenido. Por ejemplo, hay películas de Disney que ya están saliendo con información bien distorsionada. Se le pueden limitar ciertas cosas y volverlos a vivir esta vida en abundancia que el Señor nos da, en el sentido de que ellos puedan salir a correr, caminar, conversar con sus padres. Esta vida que Dios nos ha dado también es algo positivo de poder compartirla en el tiempo que tenemos con nuestros hijos, porque si ellos quedan viendo algún programa, ya están recibiendo educación sexual desde muy pequeños. Si escuchan a sus compañeros, si ven cualquier tipo de información, las canciones hablan, ustedes ya las canciones están también nutriendo de información, y nos ponemos a pensar en el texto bíblico, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Sí. Pero igual, gran parte, yo creo, y para ir cerrando, si tan solo entendiéramos como padres la envergadura, la responsabilidad de criar a los hijos, y nos dedicáramos con todo nuestro corazón a hacer lo que dice la palabra. Mira, yo tengo acá Deuteronomio 6, que es de los principios básicos para poder criar, ¿no? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, son distintas situaciones. Las hablarás en tu casa, cuando harán del camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, es en todo tiempo. Es en todo tiempo, es en todo momento, es en toda ocasión. Entonces, de repente, y lo decíamos la otra vez, nos cuesta
incomodarnos. Yo lo decía la otra vez cuando hablábamos sobre las misiones. Cuesta porque queremos estar cómodos, quiero tener mi tiempo, le pongo la tela a los niños para que tener un tiempo de descanso, los mando al colegio. No digo que sean todos, ya no quiero generalizar, pero a veces pasa eso, ¿no? Y me pasa a mí de repente. Y no queremos pasar tiempo con los niños, no queremos tomar tiempo para leer las Biblias juntos, para cantar, para orar, y esas cosas son las que, en definitiva, de una u otra forma, tenemos que confiar en el Señor, orar por sabiduría, orar para que el Señor nos corrija y nos exhorte, pero hacernos cargo, ¿no? Sí, yo creo que ese versículo es tan importante porque además habla de una relación de los padres con el hijo. Habla de distintas instancias. Y quiero decirles que no se necesita tanto tiempo cronológico. Se necesita tiempo cronológico, hay que hacerlo, porque esto no es poquito y mucha calidad y todas esas cosas que nos vendemos. Hay que dedicarle tiempo, pero no se trata de algo imposible. Dice, al levantarme, ¿qué cosa más importante que levantarnos con nuestros hijos y antes de cualquier otra cosa, ir con ellos a hacer una oración cortita para que le vaya bien en el colegio, lo que vaya a hacer? Y que él pueda orar por ti, por ejemplo, que le vaya bien al papá en el trabajo, cosas de ese tipo. Después, enseñarle pequeño a dar agradecimiento durante su comida, aunque lo haga en el lugar donde va a estudiar. Tener un día específico, ¿no es cierto?, para dedicar una hora como familia y específicamente en los niños, ¿no es cierto?, a tener una reunión familiar. Ni siquiera quiero ponerle el culto familiar porque a veces ya adquiere otras connotaciones, pero tener un tiempo de leer o todas las noches leerle una porción de la Escritura en un orden. Comenzar a leer un evangelio con tu hijo y dedicarle esa media hora final en la noche y terminar con una oración. Eso, hermano, es realmente, hasta el día de hoy, los niños, mis hijos, a pesar de todo, se acuerdan de eso. El Señor un día les tocará su corazón y esa semilla la hará germinar o no, pero se desarrolla ese nexo. Pero eso requiere inversión de tiempo, requiere continuidad, requiere disposición, ¿no es cierto? Requiere una serie de cosas que a veces nosotros no estamos dispuestos a hacer con algo que es, como diría yo, la base de esto, que es la consistencia, hacerlo permanentemente. No grandes dosis sino que permanentemente. Y eso va a generar una relación de confianza con el padre, ¿no es cierto? Los niños van a tener sus conflictos, si van a un colegio, van a una escuela. Yo me recuerdo cuando a mi hijo le estaban enseñando la evolución en la escuela y él, respondió que no, que Dios nos había creado, todo eso. Y le pusieron una nota mala, ¿no es cierto? Y yo realmente me dio lo mismo, la nota mala. Lo felicité porque, en definitiva, si yo digo, no, yo pone nomás esto, porque total, la prueba que dieron ellos, la PSU, PSG, ya no sé. Pero, la PA. Algo así. No, pues la PA la di yo. Yo di la PA. Sí, fue el último año del bachillerato previo a. Y cosas como de ese tipo, claro, que te van dando un cierto camino. Y eso, hermano, es tan importante hacerlo porque, como decía David, a mí me daba pena en el colegio que estudiaron mis hijos, que cuando salían de vacaciones, muchos de los padres no hallaban qué hacer con sus hijos en vacaciones, los metían a academia. Entonces, academia. Entonces, siempre le estás pasando el niño a otro. ¿Me entiendes? Y eso es entonces después no nos quejemos que el niño está con problemas de droga y cosas así, porque finalmente la imagen paterna y materna son fundamentales en la estabilidad de un niño, en la formación de un niño. Ahí está. Sí. Bueno, una de las cosas importantes es la formación de la identidad de los niños, y eso es desde pequeños hasta que van creciendo,
Nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo. Muchas veces cometimos el error de que el niño quiere la polera de Paw Patrol, entonces se identifica con esa polera, o se identifica con Frozen, o se identifica con la Barbie. Chino, te diré yo. Todas estas cosas cuando es como el Chavo del 8, digamos. El ex Chavo del 8. Y esos a veces terminan siendo a quienes incentivamos o motivamos, pero ¿cuál motivación debe ser del niño como niños cristianos? Quiero conocer a Cristo, amo a Cristo. La Zoe de repente pregunta, ¿y Dios está en el cielo? ¿Y cómo lo hace para...? Y esa curiosidad de conocer más a Jesús, darle ese hambre de repente por Dios es algo tan importante, porque ellos se van a identificar, porque están en formación de identidad. Mis seguidores son Spider-Man, no. Mis seguidores Jesús, yo quiero ser como Él. Entonces es una instrucción más que disciplinaria, es una formación integral cristiana donde el niño tenga como su perspectiva de vida, ser como Jesús, amar a Jesús, conocer a Jesús. Creo que es algo importante de potenciar a los niños en su proceso de formación de identidad. Absolutamente. Sí. Bueno, no sé si es que quieren algo más para ir cerrando. No, yo creo que deberíamos quizás hacer otro programa en relación a esto, pensando más que nada y con mucha humildad, un poco establecer algunos parámetros de apoyo, quizás a lo mejor a los padres con niños pequeños en general. Lo que decías tú, el tema de la identidad, o sea, la importancia, por ejemplo, también de participar de las cosas de los hijos, en sus intereses. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, en conocer a ese niño, cuáles son sus inclinaciones, qué son las cosas que le gustan, que empieza a mostrar interés, apoyarlo en esas cosas. Desgraciadamente muchos padres lo que quieren es que sus hijos cumplan sus sueños frustrados, por ejemplo, y les imponen cosas o los tratan de hacer o los quieren hacer jugar a la pelota porque eso es de hombre, o no sé, o sea, hay tantas cosas que es importante poder tener en cuenta, y como digo, nada garantiza nada, pero sí la garantía de que como padres cristianos nosotros les entregamos estas herramientas, y les aseguro que son cosas que quedan en los niños. Y cuando son grandes, los forman. Les dan una cosmovisión distinta. Tienen a lo menos márgenes morales que no traspasan. Claro. Que no traspasan. Entonces es un poco eso, quizás. Sí. Apoyando, digamos, esa idea, es una integridad lo que busca el Señor de esos jóvenes, que cuando vayan a contraer matrimonio puedan decir, guardé este tesoro de la sexualidad para ese día que Dios lo destinó. Entonces ellos en su conciencia desde pequeños poder guardar esa integridad en sus corazones para que puedan agradar al Señor y disparar esa aljaba, disparar al mundo y ser luz en medio de las tinieblas. Así es. Bueno, y reflexionar siempre, el mundo quiere moldear a la sociedad y parte desde los niños, ¿no? Ya sea que tengamos hijos muy chiquitos, mediana o mayor edad, como padres tenemos esa responsabilidad de poder moldear en ellos lo que la palabra nos dice, y el diseño original de Dios para el hombre es ser a imagen de Él. Sí. Entonces, y nos dio tanto a hombres como a mujeres nuestras propias características, hablando de la sexualidad. Y es importante que eso se trate en las familias. Lamentablemente, muchos cristianos, padres cristianos, siguen modelos no bíblicos de la crianza. Sí. Están atentos a lo que dice el psicólogo de turno, que la crianza respetuosa, que hazte amigo de tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo que nos enseña la Biblia. Así es. Entonces, hermanos y hermanas, desafiados estamos a que podamos buscar en la palabra. Tenemos hermanos que ya tienen tal vez más experiencia que nosotros. Busquemos aferrarnos a tener esas conversaciones difíciles que nos ayuden a poder contrastar nuestras propias ideas o formas. Tenemos a nuestros pastores, tenemos la palabra, hay material cristiano para la crianza también bastante. Y bueno, como decía el pastor, ojalá poder tratar este tema en otras ocasiones, tal vez de una forma más práctica, de poder otorgar algunas
fundamentos bíblicos que nos ayuden y nos guíen para poder llevar esta crianza desde la perspectiva bíblica. Así que desafiados estamos y agradecemos, bueno, a Brian por compartir hoy día este tiempo con nosotros, al pastor, y bueno, les saludamos a todos y que tengan una muy buena jornada. Muchas bendiciones. Bendiciones. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amén.